Arranca una semana de ventana FIFA y nuestras selecciones preparan maletas para viajar a realizar sus compromisos. Mire, fútbol centroamericano, sí, porque el Pum Pum Faz sigue de líder en el fútbol cuscatleco. Al Comunicaciones le ha ido como en feria, volvió a perder. Le cuento qué pasó y los resultados del fútbol de Guatemala. Hablamos de quiénes son los líderes en el fútbol de Panamá. Mire, fútbol mexicano, claro, perdió el América. Además, el Santos Laguna logró su segunda victoria de la temporada. Eso es para celebrarlo con fuegos artificiales. Hablamos de las selecciones sub-20 porque mientras Costa Rica viaja, El Salvador y Guatemala preparan microciclos. Mire, de todo eso y de mucho más estaremos hablando en este programa de Un poco de todo con su servidor Saúl Salguero. Sin olvidarnos, porque le voy a contar cuáles son las 4 selecciones de la CONCACAF clasificadas al Mundial Sub-17 femenino. Ahora sí, ¿qué le parece si comenzamos hablando de las selecciones mayores? La selección de Panamá, la selección canalera ha preparado maletas y don Thomas Christensen ya está listo para viajar al continente africano. Primera vez, esto es histórico, primera vez que una selección mayor de Panamá estará realizando partidos en el continente africano. ¿Sí? Pues la nómina para esos encuentros que van a realizar ante las selecciones de Sudáfrica es la siguiente. Y antes de dársela, yo le voy a decir una cosa. Analizando los nombres de esta convocatoria que hizo Thomas Christensen, creo yo que más o menos 3 o 4 cambios podrían haber de esa nómina que va a llevar al Mundial de Fútbol. No sé qué opina usted. Pues yo le cuento que los porteros convocados son Orlando Mosquera, del Alfaya, Luis Mejía, del Nacional de Uruguay, César Zamudio, del Maratón de Honduras, los defensas, César Blackman, del Slovan Bratislava, Jorge Gutiérrez, del Deportivo La Guaira, de Venezuela, Amir Murillo, del Besiktas Turcos, Andrés Andrade, del Lance Link, Martín Krok, del Levante, José Córdoba, del Norwich City, Eric Davis, del Plaza Amador, Giovanni Ramos, de la Academia Puerto Cabello de Venezuela, Roderick Miller, del Turán Toulouse. Los volantes son Aníbal Godoy, del San Diego FC, Adalberto Carrasquilla, de Pumas, que llega contento porque le ganaron al América, ya le cuento más adelante, Carlos Harvey, del Minnesota United, Cristian Martínez, que milita en Israel, José Luis Rodríguez, del Juárez, César Yanis, del Cobresal de Chile, y Joel Bárcenas, del Mazatlán. Los delanteros, Ismael Díaz, de León, Cecilio Waterman, de la Universidad Concepción de Chile, José Fajardo, de la Universidad Católica del Ecuador, y Kadir Barría, que en este momento no tiene equipo. Estos son los convocados de Thomas Christensen para hacer frente a los partidos ante la selección de Sudáfrica. Más adelante le doy el calendario de partidos amistosos, le cuento qué pasó con ese partido de Guatemala, que Guatemala ante la selección de Argentina, que no se va a realizar. ¿El por qué? Bueno, porque la Federación de Guatemala confirmó que el partido ante Argentina ya no se va a realizar. FIFA establece que una selección no podrá disputar encuentros en 2 continentes distintos dentro de una misma ventana de partidos internacionales. Esto para proteger a los jugadores. ¿Se acuerda? Lo habíamos hablado en el programa pasado cuando yo le decía que estaba ese partido entre Guatemala y Argentina en un hilito a punto de ser suspendido. Pero yo le decía, mire, no vamos a ir a darle chambre. Vamos a esperar el comunicado oficial de la Federación Guatemalteca de Fútbol para verificar la cancelación de ese partido. Porque en este programa no nos vamos con chambres, vamos con información real. Pues yo le cuento que el Flaco Tena no podrá viajar
con la selección de Guatemala que enfrenta a la selección de Argelia el próximo viernes 27. ¿Por qué? Porque fue sometido a una operación de vesícula. Le deseamos lo mejor al Flaco Tena, ojalá y se recupere pronto. ¿Quién toma las riendas de la selección de Guatemala? Pues su asistente técnico, que es el Chava Reyes. Pues ya el Chava Reyes ha dirigido a la selección de Guatemala en un par de ocasiones que no ha estado el Flaco Tena. Pues entonces van siempre con gente de la casa, parte del cuerpo técnico de Luis Fernando Tena, a quien le deseamos que se recupere pronto. Mire, ¿cuál es la lista de convocados que viajan para el partido ante Argelia? El partido se va a realizar en Italia. Pues son 6 jugadores de Antigua, 1 de Mixco, 1 de Malacateco, 5 del Municipal, 2 del Comunicaciones, y le doy la nómina de los legionarios. Bien, comencemos con los de casa. ¿Quiénes son de Antigua? José Ardona, José Rosales, Óscar Santís, Óscar Castellanos, Luis Morán y Diego Fernández. ¿Quién es el de Misco? Pues del Deportivo Misco viaja Allen Llanes, del Malacateco Kevin Ramírez. Los 5 rojos, los 5 del Municipal, son Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Jonathan Franco, José Morales y Rudy Muñoz. Los 2 del Comunicaciones son José Pinto y Steven Robles. Los legionarios, preste atención, Darwin Lom de The Strongest, Daniel Méndez del Pachuca, Marcelo Hernández del Cartaginés, Matthew Evans del LAFC, Olger Escobar del Montreal y Arquímedes Zacarías de London United de la USL de los Estados Unidos. Esa es la nómina de convocados que lleva el Chava Reyes para este partido del viernes 27 ante la selección de Argelia, partido que se va a realizar en Italia, en la Vela Italia. Ahora, la selección de Nicaragua. La selección de Nicaragua también tiene partido amistoso en esta ventana FIFA. Los nicaragüenses, la selección pinolera, viaja a Rusia para enfrentar a la selección rusa. Y entonces, don Otoniel Olivas convocó a Darryl Parker, Elber Martínez, Justin Cano, Joab Gutiérrez, Cristian Reyes, Leiner Moses, Josué Quijano, Ayelo Velázquez, Oscar Acevedo, Marlon López, Jefferson Rivera, Jonathan Moncada, Jacob Montes, Jason Coronel, Marvin Barahona, José Martínez, Byron Bonilla, un viejo conocido de la casa, Bansi Hernández, Edgar Castillo, Jorge García y Juan Barrera, otro conocido de la casa. Esta es la nómina de jugadores que lleva Otoniel Oliva para hacer frente al partido amistoso ante la selección de Rusia. Mire, ojo con la selección de Nicaragua. Y esto siempre lo he dicho. En Nicaragua están trabajando bien, en Nicaragua están tratando de hacer las cosas de la manera correcta, con proyectos. Nada es inventado. Y eso hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque hace 20 años Panamá comenzó de la misma manera. ¿Y qué pasó con Panamá? Ahora es el número 1 del área centroamericana, guste o no guste. Pero en base a resultados está entre los 4 mejores de la CONCACAF y es una selección de mayor respeto. Tanto es así que es la única selección de Centroamérica que nos va a representar en el Mundial de Fútbol. Guste o no le guste a la gente. Pero hicieron los méritos y están. Thomas Christensen comenzó con un proceso. La primera oportunidad no funcionó, pero en la segunda oportunidad ese proceso dio frutos. Cuando se deja trabajar, eso es lo que ocurre. Y en Nicaragua están haciendo lo mismo. Tanto es así que después de la salida de Marco el Fantasma Figueroa, que por cierto volvió a perder en Guatemala, y ya vamos a hablar de eso, después de la salida de Marco el Fantasma Figueroa, en Nicaragua no se fueron a lo loco a buscar técnicos.
Es más, todavía están estudiando a qué técnico internacional, con roce internacional, con conocimiento del medio, con conocimiento para sacar adelante a la selección de Nicaragua, todavía no lo han elegido. Eligieron a lo mejor que tiene Nicaragua en este momento como técnico, a Otoniel Olivas, que ya en su momento dirigió a la selección de Nicaragua. Él la clasificó a la Copa Oro, a la selección de Nicaragua por primera vez en su historia. Y además, dirigiendo al Real Estelí, llevó al Real Estelí a 2 finales consecutivas de la Copa Centroamericana. O sea que no estamos hablando de cualquier técnico. Entonces las cosas las han tratado de hacer de la mejor manera. Y mientras se escoge quién será el técnico titular de la selección de Nicaragua, Otoniel Olivas es el técnico interino. Y ya están trabajando. Viajan a Rusia para enfrentar a la selección de Rusia, que es un buen rival, es un buen examen. Porque cuando vas a enfrentar una selección y estás en tu etapa de preparación, buscas una selección que te desnude los defectos. No una selección que te engañe con un resultado de esos de espejismo. Le ganas a la selección de Bonaire 7-8-0 y después viene México y te zarandea con un mismo marcador de 7 u 8 goles. Entonces, para evitar esos espejismos, se busca rivales de mayor peso internacional. El Salvador. El Salvador tiene 2 partidos en esta ventana FIFA. El primero ante República Dominicana y el segundo ante Martinica. 2 selecciones del Caribe, 2 selecciones que van a desnudar los problemas de siempre. La deficiencia que desafortunadamente tenemos. Porque en El Salvador, que es el contraste de lo que se vive en Nicaragua, porque es el otro lado de la moneda, pero la moneda del lado sucio, es donde las cosas se inventan. Un técnico que trabaja 3 días a la semana o 3 días al mes, porque hay que ser honestos, y le digo ese 3 días a la semana cuando hace microciclo, pero los microciclos se hacen que una vez al mes, o sea que trabaja 3 días y gana $25,000. Le pongo a usted ese ejemplo para que usted decida. ¿Cree que es ilógico lo que se hace en El Salvador? ¿O se tiene demasiado dinero que se puede tirar a la basura? Porque ahí está un señor que se llama don Hernán Darío Gómez, que gana $25,000 mensuales, trabaja 3 días al mes y pidió 2 partidos ante selecciones del Caribe. 1, República Dominicana, 2, la selección de Martinica. Ojalá no se pierdan esos partidos porque, de lo contrario, quedamos más mal de lo que ya estamos. Y lo digo a nivel de imagen, a nivel de trabajo. ¿Quiénes van o han sido convocados para estos 2 partidos? Mario González, que milita en el fútbol de Costa Rica, está haciendo muy pero muy bien las cosas Mario González en el San Carlos. Jonathan Barrera, que es un nuevo descubrimiento y que es el portero de Dorados de Sinaloa, en México. Los defensas son Julio Cibrián, del Águila, Jefferson Valladares, del Municipal Limeño, Lisandro Claros, del Firpo, Jorge Cruz, del FAS, Alejandro Enríquez, de la Alianza, Diego Flores, de Firpo, Rudy Clavel, del FAS, Cristian Martínez, del San Carlos, de Costa Rica. Los volantes, Marcelo Díaz, de Águila, José Portillo, de FAS, Cristian Gil, que va en sustitución de Leo Mengíbar, porque Leo se lesionó, y Cristian Gil de FAS es el que toma, Cristian Gil, perdón, es el que lleva, nuevamente ha sido convocado para la selección. Mauricio Cerritos de Firpo, Kevin Reyes de Metapan, Jairo Enríquez de Noel Rivera de la Alianza, decía que Jairo Enríquez del Inter FA, Noel Rivera de la Alianza, Mayer Gil del Deportivo Pasto, Neitar Ordaz del LAFC, Gabriel Arnold del Galaxy, Emerson Mauricio del Inter FA como delantero, Steven Vázquez del Irapuato y Brian Gil del Baltica de Rusia. Entonces, por eso que
me enredaba ahí porque son los 3 hermanos Gil los que vuelven a la selección en esta convocatoria. Cristian, estamos hablando de Mayer Gil del Deportivo Pasto y también Brian Gil del Baltica. Vuelven a la selección. No estaban juntos desde que llegó David Dóniga. Una de las convocatorias se acabó. Con Hugo Pérez creo que sí estuvieron los 3 disputando partidos. ¿Cuánta falta hace? Y ahora que está hablando de la selección mayor, Hugo Pérez a cargo de la selección mayor. Si lo hubiesen dejado trabajar, y ojo, que no estoy de abogado de nadie, defensor no soy, pero si hubiesen dejado trabajar a Hugo Pérez, nos hubiéramos ahorrado el relajo que hizo Rubén de la Barrera, David Dóniga, y nos hubiésemos evitado llevar al Bolillo Gómez. 3 técnicos que no hubiese habido necesidad de llevar y hubiesen dejado trabajar a Hugo Pérez, todavía estaría Alex Roldán en la selección y estarían otros jugadores que decidieron no estar más en el combinado salvadoreño por los problemas que había en ese momento. Pero, como siempre se hacen las cosas de la manera equivocada, pues ahí están los resultados. Mire, los partidos de nuestras selecciones son los siguientes: martes 31 de marzo, Honduras enfrentándose a la selección de España. En el programa pasado le daba la nómina de convocados de la selección de Honduras que hará frente al partido ante la selección de Perú. La selección de Panamá, le comentaba que el viernes 27 y el martes 31 de marzo se estará enfrentando a la selección de Sudáfrica. El viernes juegan en Durban y el martes estarían jugando en Ciudad del Cabo. La selección de Guatemala, el viernes 27, juega ante la selección de Argelia en el estadio Luigi Ferraris en Italia, mientras que El Salvador el jueves 26 juega en el Cibao, en el estadio Cibao, ante la selección de República Dominicana, y en el mismo escenario deportivo, en la tierra del merengue, El Salvador se enfrenta a la selección de Martinica. Mire, mejor no digo nada, ya dije lo que tenía que decir. Hablemos de la categoría sub-20, claro, porque mire, mientras la categoría sub-20, Costa Rica, fíjese bien, Costa Rica tendrá 2 partidos amistosos en la ventana FIFA ante la selección de México. 2 selecciones que están clasificadas a la fase final del premundial. 4 boletos están en disputa en ese premundial, rumbo al mundial del 2027 y también para los Juegos Olímpicos del 2028. Costa Rica acaba de clasificar y ya está jugando partidos amistosos. La selección de México ya estaba clasificada por mejor ubicación en el ranking, pero no baja los brazos. Y estarán enfrentándose en 2 partidos amistosos, Costa Rica y México, precisamente el 27 y el 30 de este mes, en el complejo de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca. Pues bien, mientras eso sucede, yo le cuento que los convocados por la selección de Costa Rica son Fabián Núñez del Alajuelense, Marshall Alfaro del Herediano, los defensas son Dan Granados del Sporting, Dwayne Valentine del Herediano, Dylan Oviedo del Herediano, Isaac Brown de la Universidad de Wisconsin, Andrés Morera del Herediano, del Santa Cruz, Jervin Duarte, Matías Cordero del Saprissa, Yerlan Sosa del Alajuelense. Los volantes, Adriel Pérez del Alajuelense, Daylan Aguilar del Alajuelense, Gabriel Cibaja del Herediano, Nick Bennett del Herediano, Oscar Leal del Inter San Carlos. Los delanteros, David Garro del Saprissa, Ethan Barley del Alajuelense, Isaac Badilla del Alajuelense, Keiner Hernández del Uruguay de Colorado, Kionel Estrada del Herediano y Yamil Leal del Inter San Carlos, todos dirigidos por Randall Rowe. Pues bien, mientras las selecciones de Costa Rica y México realizan estos partidos amistosos el 27 y el 30, ya le daba la lista de convocados de Costa Rica, la selección sub-20 de El Salvador realizará un microciclo a partir de este 23, o sea, del lunes, del 23 al 25 de marzo, bajo la tutela de su técnico,
don Eric Dodson Prado. ¿A quienes convocó Eric Dodson Prado? Pues convocó a Marvin Díaz de la Alianza, Máximo Sandoval del Hércules, Alfredo Esquivel del Metapan. Esos son los porteros. Los defensas, Matías Salas de la Alianza, David Pineda de la Alianza, Emerson Guardado de la Alianza, Hugo Aguilar del Metapan llegan también Jonathan López del Águila, José Guatemala, y del FAS Oscar Regalado. De la Alianza, los volantes son dos, Diego Peña y Luis Ramírez. Aparece también Jason Argueta en la lista, Jason Ayala del Limeño, Jefferson Roque del Platense y Michael Umaña del Inter FA. Los delanteros, Luis Tobar de la Alianza, Wilber Díaz del Zacatecoluca y Uriel Miranda del Metapan. Por cierto, hasta este momento no se ha hablado nada del castigo de esos 3 jugadores que fueron separados, ¿se acuerda usted? Durante la primera fase del premundial de fútbol categoría sub-20 que se realizaba en Nicaragua, donde estaba la selección de El Salvador. Pues desde ese momento que fueron separados, apareció el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, no hace poco, y dijo, van a haber castigos fuertes. Pero hasta el momento no se ha dicho absolutamente nada. Mire, y no es que yo quiera que castiguen a los jugadores, porque yo creo que todo el mundo sabe de que si usted cometió un error, tiene que ser castigado. Lo que voy yo es que antes de que Yamil Bukele fuera nominado presidente de la federación, o electo, mejor dicho, fuera electo presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, todo el mundo le tiraba a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Todos. Los periodistas se quedaban callados, los periodistas eran bien incisivos, pero ganó la presidencia Yamil y ahora tienen hasta miedo de preguntar. Ahora se van bien por las ramitas porque nadie tiene ganas de llevarle la contraria al presidente de la Federación de Fútbol. Mire, yo creo que hay que ser claros. El periodismo está para cuestionar, para llevar información a los interesados, en este caso, a la gente del fútbol. Están ahí para decir la verdad. Por eso en este programa no lo editamos. Este programa es bien sencillo. Yo abro micrófono, comienzo a hablar y a veces podré cometer errores, pero no voy a editar el programa. ¿Por qué no lo voy a editar? Porque la verdad no tiene edición. Porque si yo me pusiera a editarlo, estaría cortando con la realidad de este programa. Entonces, así es el periodismo, el cual no tiene edición. Y el periodista tiene que ser incisivo en la búsqueda de información para darla a conocer. Contar historias, pero historias verídicas y reales, con la información de los dos lados, del acusado y del acusador. Llevar las dos versiones, porque la verdad tiene dos versiones. Y usted, como periodista, la tiene que poner y la gente analizar. Entonces, hasta este momento, nada, nadita, nadie dice nada. Hay miedo, me imagino yo, hay miedo. Pero es malo para el fútbol, porque si antes se preguntaba, hoy no se cuestiona. Y eso es malo también. Los dos lados son malos. El que calla es el que comete el peor error. Por eso las cosas se tienen que investigar. Y se tiene que hablar de la verdad. Yo sé por qué fueron castigados, pero no me toca a mí hablar. Le toca a la federación, al técnico, que para mí también deberían de ver que yo creo que ya Eric Dodson Prado no es el técnico idóneo para la selección sub-20 de El Salvador. Aquí deberían de poner a cualquiera. ¿Por qué? Porque Eric Dodson Prado no es el técnico idóneo. Lo puse y lo dije hace programas atrás, cuando dije Juegos Centroamericanos, el 2025,
no hizo nada. UNCAF sub-19 no hizo nada. Estuvimos a punto de quedarnos sin la clasificación a la fase final del premundial. ¿Se acuerda Surinam? Surinam nos ganó y estuvo a un gol de dejarnos en el camino. Y por eso le digo, no es el técnico idóneo para la selección sub-17. Mire, la selección sub-20 de Guatemala también realizará un microciclo del 23 al 27, de lunes a viernes, aprovechando la ventana FIFA. Guatemala convocó al grueso de sus legionarios. Sebastián Vini, el técnico de la selección de Guatemala, tendrá la oportunidad de probar a 27 jugadores. 11 de esos 27 llegan del fútbol del extranjero. Le doy la lista de esos 11 legionarios que tiene Guatemala. Y ojo, porque todo apunta a que el futuro de la selección de Guatemala viene con letras mayúsculas. Mire, está Álvaro Medrano del UMass Lowell de los Estados Unidos, Rogelio Barrera del Ibrachina Football Club, Matthew Cook del LA Surf de los Estados Unidos, Andy Pérez del Atlanta City, Anthony Umansor del York United FC, Emir Ponciano del LAFC, Jared Rodríguez del Atlético Pereira, Rudy Figueroa del Bayside FC de la MLS Next Pro, Omar Bolaños del Houston Dynamo, Julio Ramos del Nastic de España y Steven Rivas del Charlotte MLS Next Pro. ¿Qué quiere decir eso? Que hay futuro para la selección mayor de Guatemala. Estos jugadores han sido convocados para este microciclo de trabajo de lunes a viernes con la selección sub-20. Importante. Fíjese que, volviendo al tema de la selección de El Salvador, la sub-20 tendría que haber viajado a hacer estos partidos ante República Dominicana y ante Martinica. Porque olvídese de la selección mayor. Si El Salvador al Mundial del 2030 no va a ir tampoco. Es ahora cuando se tiene que preparar la selección sub-17 y la sub-20. Y eso sí nos podría llevar a una Copa del Mundo. Yo dudo que esté vivo para ver a El Salvador clasificar a su próxima Copa del Mundo, pero desde el cielo creo yo que me va a tocar verlo. Ahora, fútbol panameño, torneo de clausura del fútbol panameño. Imagínense, ya me sentía yo viendo a la selección jugar sentado en una nube. Pero viene, fecha 10, sábado, viene. El Club Atlético Independiente recibió al Plaza Amador y con gol de José Murillo ganó el Plaza Amador 1-0. El Árabe Unido le ganó al Deportivo Universitario 1-0 con anotaciones de Rubén Calimore. El domingo, el Unión y el Alianza empataron sin goles. Mientras tanto, el Sporting San Miguelito recibió al Veraguas United y el Veraguas ganó con marcador de 3-2. Mire, 2 jugadores expulsados del Sporting San Miguelito. Caicedo al minuto 30 y el segundo jugador que vio tarjeta roja fue Valencia al 58, 3-2. Perdió el Sporting San Miguelito. La jornada se cierra este lunes entre el Humesit ante el Herrera. Así la programación del día lunes. Es que mire, me sigo viendo en esa nube. Ahora, posiciones del fútbol panameño en el grupo este. El primer lugar lo tiene Plaza Amador con 17 puntos. El Alianza es segundo con 17 puntos también, pero tiene mejor diferencia de goles el Plaza Amador. Tauro es tercero con 14 y el Sporting San Miguelito está en la cuarta posición con 14 puntos también. Tauro tiene mejor diferencia de goles. En el grupo oeste, Veraguas United, 15 puntos para el primer lugar. Segundo lugar, Marcha Unión con 15. El Club Atlético Independiente tiene 14 puntos, es tercero. Y el Deportivo Universitario está ubicado en la cuarta casilla con 8 puntos. Esos son los mejores 4 equipos de cada grupo en el fútbol de Panamá. Torneo clausura, fecha 10. A cerrarse este lunes
con el partido entre Humesit y el Herrera. Ahora sí, torneo de clausura, fútbol de Guatemala, fecha 15. Sábado, Cobán Imperial y Mixco empataron a 1. El Achuapa recibió a Mictlán y Mictlán ganó con marcador de 2-0. Este domingo, el Guastatoya empató a 1 con los Rojos del Municipal. Mire, el Comunicaciones recibió a los Superchivos y el Comunicaciones sumó otra derrota. Otra raya para el Tigre porque ganó Xelajú con marcador de 3-1. ¿Cuántos partidos seguidos ha perdido el Comunicaciones de Marco el Fantasma Figueroa? Las cosas no pintan bien para un equipo que hace que 3 semanas estaba en el primer lugar de la tabla de clasificación. Ya le voy a contar dónde está ahora. Ahora bien, el domingo se cierra la jornada número 15 con el partido entre Antigua y Marquense. Ahora, posiciones, los mejores 8 equipos, Xelajú, líder con 26 unidades. Cobán Imperial, segundo con 26 también, pero hay mejor diferencia de goles para los Superchivos. Comunicaciones, del primer lugar hace 3 semanas, ahora es número 3, con 25 puntos. Mixco tiene 23 puntos, es cuarto. Municipal, los Rojos están en la quinta posición con 22. El Mictlán es sexto con 21. Guastatoya tiene 20 puntos, es séptimo. Y el Marquense 18 puntos en la octava posición. Si el torneo terminara en este momento, estos serían los 8 equipos que avanzan a la liguilla. En el fútbol del Salvador, mire, no hice pronósticos, o sea que no voy a salir en caballo blanco, pero le cuento que el sábado en el complejo deportivo Chapeltique, mire, antes de eso, ¿usted cree en las brujerías? Le digo porque el Cacahuatique no ganaba en su casa, y esa es una realidad que todos sabíamos, ¿se acuerda? Cuando yo decía los pronósticos, yo le decía, cuando jugaba el Cacahuatique en su casa, en Chapeltique, en San Miguel, yo decía, no gana en su casa, va a perder. Y cabal, no ganaba. Empataba o perdía, pero no ganaba. Pues ¿sabe qué? Desenterraron un gato y no le estoy mintiendo. Si no me cree, búsquelo en internet. Pero desenterraron un gato y el Cacahuatique en el complejo deportivo Chapeltique recibió al Inter FA. ¿Y usted sabe qué pasó? Que el Cacahuatique logró su primera victoria jugando en casa después de haber desenterrado al gato. No le estoy mintiendo. Pues yo le digo, doblete de Óscar Serena. Márquez y Reinaldo Aparicio, 5-0 le gana el Cacahuatique al Inter FA. Aunque usted no lo crea. En el estadio Jorge Suárez Landaverde, el Metapan le ganó al Limeño. 1-0, anotación de Roberto Domínguez al minuto 75 este domingo. En el estadio Toledo Valle, yo dije que pensando no que ganaba el Platense al Zacatecoluca, pero no, el Zacatecoluca logró su primera victoria de esta temporada, venciendo 3-1 al pobre Platense de la Chochera Castillo. Anotaciones de Dani Zúñiga, Melvin Alfaro y Kilmar Echeverría. En el estadio Sergio Torres Rivera, el Alianza termina con 3 jugadores expulsados, de aunque usted no lo crea tampoco. En un lado desentierran gatos y en el otro expulsan a 3 jugadores. Y el Firpo le ganó a la Alianza con marcador de 2-1 en un partido que había generado gran expectativa. ¿Por qué? Porque se repetía el partido de la final de la temporada pasada. Pues yo le cuento que la Alianza comenzó pegando primero. Al minuto 16, Alejandro Enríquez ponía el 1-0, pero al 72 apareció Marcelo Ferreira y al 90 Cristian Gil, ese que fue convocado a la selección en sustitución de Leo Mengíbar, y marcó el definitivo 2-1. Ganó el equipo de ¡ay, viene el Firpo! Mientras que en el estadio Óscar Alberto Quiteño, en Santa Ana, en la ciudad de los 44, FAS recibió al Fuerte San Francisco. Aquí no hubo necesidad de desenterrar gatos, porque el FAS sigue invicto. 12, imagínense,
invicto, no ha perdido un tan solo partido y ya estamos en la segunda vuelta. Jornada número 14. Y el Club Deportivo FAS, 3-1 sobre el Fuerte San Francisco. Edgar Medrano, Rudy Clavel y Jonathan Nolasco marcaron los goles tigrillos del Pum Pum FAS, que hoy sí, Pum Pum FAS por todos lados. 3-1 vencieron al Fuerte San Francisco y otros 3 goles más para la cuenta y otros 3 puntos más para convertirse y mantenerse como el superlíder del fútbol salvadoreño. La jornada 14 se va a cerrar este miércoles con el partido en el Cuscatlán entre los herculianos, entre los mitológicos del Hércules y los emplumados del Águila. ¿Cómo está la tabla de posiciones en el fútbol salvadoreño? Yo le cuento que FAS es superlíder con 36 puntos. Firpo tiene 29 y es segundo. Alianza es tercero y tiene 25. Limeño tiene 24 puntos y es cuarto. Inter FA tiene 24 puntos y es quinto. Mejor diferencia de goles tienen los cucheros que los del Inter FA. Metapan es sexto con 21. Águila, séptimo con 20, con un partido menos. Cacahuatique llegó a 17 tras vencer al Inter FA. Mire, esto es para reírse, pero es la idiosincrasia de nuestro fútbol, muy folclórico. 17 puntos en la posición 8. El Platense, noveno con 12 puntos. Fuerte San Francisco, 9 puntos. 10 es la casilla. Posición 11, Zacatecoluca con 6, gracias a esa victoria ante el Platense. Y el Hércules, sotanero con 6 puntos. Sí, Zacatecoluca tiene mejor diferencia de goles y por eso está en la casilla 11ª y en la 12ª está el Hércules. Así está el fútbol de El Salvador. Recordando que el Hércules juega este miércoles ante el Deportivo Águila en el cierre de la jornada 14 en el Estadio Cuscatlán. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿quiénes están clasificados ya a la Copa Centroamericana de esta edición 2026? Por Costa Rica, la Liga Deportiva Alajuelense. Recuérdese que Costa Rica tiene al campeón del torneo. Honduras, Olimpia. Guatemala, Antigua y Municipal. Panamá, Plaza Amador. Nicaragua, tiene al Diriagen. Belice, a Verdes y El Salvador tiene a Luis Ángel Firpo, campeón de la temporada pasada. La CONCACAF todavía no ha confirmado si habrá cambio en el formato del torneo y si El Salvador tendrá 3 o solo 2 cupos en este torneo para la edición 2026. Ahora sí, damos un salto porque nos vamos a México para contarles cuáles son los resultados de la jornada 12 de la Liga MX. El viernes, el Necaxa le ganó a Xolos con marcador de 3-0. De ahí el Mazatlán empató a 1 con el Cruz Azul. El sábado, Atlas, Querétaro dividieron honores 0-0. San Luis recibió a León, que se acuerda usted que León, el fin de semana pasado yo le conté que el Nacho Ambriz había dicho, no aguanto más y me voy. ¿Se acuerda? Pues entonces se fue y dejó a León sin técnico. Durante la semana contrataron al argentino Javier Gandolfi, llegó a hacerse cargo y aquí se cumplió eso de que equipo que estrena técnico gana partido, porque León le ganó a San Luis con marcador de 2-1. Monterrey y Chivas, partidazo. Ganó Chivas 3-2. Armando González, José Castillo y Brian González le dieron la victoria a las Chivas. Pumas América. Hubo que esperarse hasta el minuto 90 más 5 del agregado para ver ganar a Pumas con anotación de Robert Morales por la vía del penal. Y este domingo, Pachuca y Toluca empataron a 1 y Santos le ganó al Puebla con marcador de 2-1. Ahora, Santos está en la posición 18, está en el sótano. 2 triunfos, 2 empates y 8 derrotas. Tiene 8 puntos, 14 goles a favor y tiene 30 goles en contra. Si usted me pregunta cuáles son los 5 mejores equipos en el fútbol mexicano, Chivas en este momento es líder con 30 puntos.
Cruz Azul es segundo con 27, Toluca 26, Pumas es cuarto con 23 y Pachuca tiene 22 puntos y es quinto. La decepción del torneo, usted me pregunta a mí, Saúl, ¿cuál es el equipo que para vos es la decepción de este torneo? América. El América tiene 17 puntos, 5 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. Así está el equipo americanista que no ve una. Miren, más partidos amistosos para esta semana. México, el 28, juega en la Ciudad de México ante Portugal. El 31 de marzo, en el Soldier Field, en Chicago, se enfrenta a la selección de Bélgica. Se cambian rivales con la selección de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos el 28 de marzo juega ante Bélgica y el 31 lo hace ante la selección de Portugal. ¿A dónde van a jugar? En Atlanta, Georgia, en la casa del Atlanta United. Ahora, ¿cuáles son las selecciones que clasificaron al Mundial Sub-17 por la CONCACAF? México, que le ganó a Costa Rica con marcador de 2-0, asegurando el boleto. Estados Unidos, Canadá, que le ganó a El Salvador 5-0, y Puerto Rico. No hay selecciones centroamericanas clasificadas al Mundial Sub-17 femenino. ¿Qué le parece? Hace unos meses, en una entrevista en la que yo tuve en el programa a un buen amigo, a Carlos Avedician, el uruguayo técnico que ha sido encargado de la selección de Puerto Rico, llevó al Mundial femenino a Costa Rica en 2 oportunidades, ha trabajado en fútbol masculino también, hizo grande a Club Deportivo FAS en El Salvador, y digo hizo grande, si bien es cierto, Alberto La Chochera Castillo lo hace campeón durante 5 campeonatos, en la época dorada de Club Deportivo FAS y también de Alberto La Chochera Castillo, pero quien armó ese equipo fue Carlos Avedician. Él no terminó con Club Deportivo FAS llevándolo al campeonato. ¿Por qué? Porque se negó a una costumbre común en el fútbol centroamericano. Cuando el presidente del equipo le dijo que quería que pusiera jugadores y él dijo no. Y eso le costó su puesto. Porque esa es la realidad del fútbol centroamericano, en algunos equipos obviamente. Pero muchas veces el directivo piensa que sabe más que el técnico. Igual de lo que sucede muchas veces cuando el periodista cree que sabe más que el director técnico de un equipo o de una selección. Pues eso fue lo que pasó con Carlos Avedician, y por eso decía, hizo grande a FAS, porque él armó esa plantilla que luego logró 5 títulos en el fútbol salvadoreño, de la mano de Alberto La Chochera Castillo, pero el equipo lo armó Carlos Avedician. Pues Carlos Avedician me decía, Saúl, no podemos cerrar los ojos, porque el fútbol del Caribe está creciendo. Y ya el fútbol del Caribe nos puso un pie. Si hablamos de fútbol masculino, vea usted quienes clasificaron al Mundial Sub-17. Le dejo de deber para que lo vea, para que no crea que le estoy inventando las cosas. Quienes clasificaron al Mundial Mayor masculino, solo la selección de Panamá, y de ahí las selecciones centroamericanas fueron superadas por selecciones del Caribe. Esa es una realidad. No podemos bajar los brazos porque el Caribe está creciendo y nosotros nos estamos estancando en todas las categorías, porque al Mundial Sub-17 femenino va a ir Puerto Rico, va a ir México, Canadá y Estados Unidos. No hay ni una tan sola selección centroamericana. Cositas las que suceden. Mire, y en el repechaje del Mundial, mucho se hablaba de que la selección de Irán no estaría para jugar el partido del repechaje, pues la selección de Irán ya está en México, lista para jugar el partido del repechaje. En el próximo programa estaremos hablando del repechaje al Mundial de Fútbol. ¿Qué le parece? Mire, eso es lo que traía para ustedes en este programa de Un Poco de Todo. Feliz arranque de semana. Le deseo lo mejor. Bendiciones desde ahí arriba. Recuerde,
Esto es un poco de todo. Yo soy Saúl Salguero. Gracias de verdad por acompañarme. Lo veo en el siguiente programa.